¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Escena del Crimen, porque vamos a hacer un recorrido por los programas más destacados a lo largo de estas temporadas de este programa que busca, más que ser un programa de entrevistas, netamente hacer una especie de lupa de recordatorio para remover los recuerdos de episodios criminales de nuestro país y por sobre todo rescatar la memoria de aquellas personas que fueron víctimas, ya que generalmente hacemos casos que tienen que ver directamente con homicidios de diferentes tipos, con diferentes contextos y víctimas, pero lo cierto es que siempre que queremos recordar a aquellas personas que fueron víctimas principalmente de esos victimarios y no quedar con esa memoria corta que muchos nos señalan que es algo típico de lo que vivimos en este país. Vamos al primero de los casos, un caso bastante recordado. Nos llevó al departamento de Guairá a una entrevista muy particular a la familia de Teresa Litchi, una joven que fue asesinada dentro de un caso muy destacado de feminicidio. Hasta hoy día ese cráneo no apareció. Vamos a el recuerdo de aquel entonces. Llegamos a Coronel Martínez, poco más de 300 kilómetros de la ciudad de Asunción, en el cuarto departamento, Guairá. Coronel Martínez es la ciudad que vio nacer hace 23 años a Teresa Litchi. Ella fue asesinada por Saúl, Guillermo Saúl Duarte, un joven abogado que era su novio y tenía una doble vida. Estamos en el programa Escena del Crimen, queremos conocer su testimonio de lo que había ocurrido hace 5 años con su hija. La muerte de Teresita cambió todo, terminó las alegrías que teníamos, las diversiones, los encuentros en familia de domingo no es lo mismo. Empezaba ya las clases ese día, se va para presentarse. ¿Y quién se presenta en el lugar? Otra vez Saúl Duarte. Él le hostigaba de alguna u otra manera. Exactamente, no solamente eso, sino que llamaba insistentemente, le llamaba a su hermanito al teléfono, llamaba a la línea baja, no paraba, eran las 12, la 1 de la mañana y seguía él llamando y llamando y llamando. Teresa Litchi tenía que llegar a la facultad, la Universidad Católica, como todos los días. Era su tercer año de kinesiología, 23 años. Era ese día en que desde ese trayecto, desde su casa, desde que decidió terminar con Guillermo Saúl, tenía que hacerlo. Un trayecto de más de 20 kilómetros que hacía a diario desde su casa hasta aquí. Pero eso no ocurrió. Ella nunca llegó hasta este lugar, porque Saúl la raptó antes y la mató, se cree, un mes después. Luego a las 11 él me despierta y me dice, ¿y Teresita? Y yo miro la ventana de vidrio, veo que la luz está todavía prendida, porque es ella la que apaga la luz. Entonces yo salto y miro, su cama estaba vacía, no había vuelto. Entonces desesperada salgo en la calle, salgo a mirar, no había un alma en la calle. Eran ya las 11 de la noche. Pero en mi mente solamente estaba, ¿verdad?, de que se quedó por allí. ¿Cómo fue ese momento? Porque me imagino que habrá sido el peor de todos. Y la verdad que sí, se encontró en Ñumí un cráneo y no sé, me dice si podés acercarte hasta allá, ir a ver qué pensás, qué decís vos, me dijo. En un momento dado nos llama, nos dice la doctora Mirna que la peor noticia va a tener que darnos, pero que tengo que ser fuerte, que tengo que poner de mi parte, y ella ya empieza a lagrimear. Y bueno, que lastimosamente ella me tiene que dar esa noticia, que no hubiera querido darme, pero que es lo que se dio. Y yo le digo, ¿qué pasa, doctora? Deja de dar la vuelta, ¿qué pasa? Y ella me dice, se hizo los estudios científicos al cráneo encontrado en Ñumí y dio positivo, es Teresita. Me desesperé, yo no sé ni qué es lo que pasó en ese momento, me volví loca en un momento seguramente. Y bueno, tenían que tomarle también preso a Saúl
y no nos dejaron salir de las juntas. Estuvimos ahí entonces hasta las 2 de la tarde más o menos. Y fue desesperante. Esta es una de las cuerdas que se encontró en la valijera de uno de los vehículos, que también, por supuesto, fue analizado. Las manchas más importantes que se pudo determinar que eran las mismas eran manchas hemáticas. Una es digamos, del cinturón de seguridad y otra en la valijera, que es de un vehículo, del otro vehículo. En el Tercel se encuentra una mancha positiva, digamos, del lado del acompañante, que, bueno, nos sitúa probablemente en la posición de la víctima, ¿no? Y tenemos un cráneo que no sabemos de quién era. ¿Cómo es que usted llega a concluir que pertenecía a Teresa Lichty ese cráneo que encontraron, ese resto óseo? El cráneo como punto de partida toma la valoración en cuanto a la determinación del sexo, estimación de la edad, a valoración de caracteres anatómicos, y posterior al entendimiento de este elemento es sometido a confrontación con elementos indubitados. La sonrisa de Teresa Lichty fue vital en este caso. Sí, la sonrisa que permite realizar o proceder al entendimiento de caracteres anatómicos y morfológicos. ¿Por qué? La anatomía y morfología de las piezas dentarias confrontadas con mi elemento indubitado. El jefe es el que la agarra y trata de hacerle esconder. El propio jefe de policía. El propio jefe de policía. Y es cuando entonces el comisario Grance, junto con Hermosilla y los demás, ¿verdad?, de Asunción, ya prácticamente dentro del palacio le aprietan contra contra el mostrador, le leen sus derechos y le dice por qué está detenido. Él, como abogado que es, sabía, ¿verdad?, de que no puede declarar en su contra, que no puede declarar, que se puede abstener todas las veces que quiere, así es que él utilizó muy bien todo lo que era su derecho. Pero está condenado. Está condenado. Bueno, haciendo una aclaración, es el cráneo el que finalmente encontraron, no así el cuerpo hasta hoy día de Teresa Lichty. En escena del crimen, en estos 2 años de manera ininterrumpida publicar hechos de crímenes ocurridos en el país, nos tomamos el atrevimiento de hacer uno que es muy significativo para nosotros desde el punto de vista, primero, histórico, porque costó y bastante compilar datos que tengan que ver con la década del 80, 1980 para ser precisos. Y segundo, por el trabajo minucioso periodístico desde la producción y desde la edición. Me refiero a un programa emitido en el 2018, en septiembre de 2018, y es el caso Somoza. Lo hicimos en 2 programas y recompilamos las mejores partes en este programa número 100 de Escena del Crimen. La comitiva de Anastasio Somoza se movilizaba sobre la avenida Generalísimo Franco, hoy día Avenida España, con dirección al centro de Asunción. El Mercedes-Benz, sin blindaje, estaba al mando del nicaragüense César Gallardo. El expresidente Somoza y su asesor económico, el estadounidense Joe Beitner, que había llegado al país el día anterior, ocupaban el rodado. Poco después de superar la intersección con la calle Venezuela, en la calle América, una vieja camioneta Chevrolet azul irrumpió el paso de una combi. Detrás venía el automóvil del exdictador. El chofer lo detuvo intempestivamente. Nadie se imaginó siquiera que se trataba de una celada. En ese momento, desde una vivienda lateral, una ráfaga de ametralladora M16 impactó contra el Mercedes. Gallardo murió instantáneamente. El vehículo continuó la marcha a la deriva, hasta parar al lado de la vivienda, desde donde se produjeron los disparos. Allí recibió otra ráfaga de ametralladora. Esta vez los disparos ingresaron por la ventanilla trasera. La guardia de Somoza, que se desplazaba en otro vehículo, reaccionó y disparó contra el grupo comando, que convirtió a la capital en un verdadero escenario bélico. La balacera fue intensa, hasta que un disparo de bazuca dio de lleno contra el Mercedes-Benz y literalmente lo destrozó.
Roberto corta el tráfico y Somoza, queda el auto de Somoza justo enfrente mío, a 3 metros mío. Entonces yo tenía un fusil M16. Entonces me encuentro ante esa situación y bueno, yo tiro sobre él, ¿no? Tiro todo el cargador, eran 30 disparos sobre el chofer. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy tirando, la guardia se baja del auto, se pone en una tapia que dividía con la casa vecina y nos comienza a tirar a Santiago y a mí, pero a 5 metros, ¿no? Y en ese momento el que nos salva la vida a los dos es Roberto Sánchez, porque él desde atrás desde la camioneta se coloca detrás de la camioneta y dispara sobre la guardia con un FAL. Cuando él dispara con el FAL, levanta varios ladrillos donde estaba la guardia y la guardia ahí se tira al piso porque además yo ya no tenía munición. Cuando nosotros vamos a la puerta, el auto de Somoza, no sé por qué razón, que estaba parado frente a la puerta de la casa, avanza un poquito así y queda contra la vereda a la altura del garaje de la casa, entre la camioneta y la puerta de la casa. Y entonces yo le voy a decir a Santiago que tire con el cohete, con el RPG-7, y antes que yo le diga que tire, él ya tira. Y ahí, bueno, lógicamente le dan. Esta casa que estaba acá está en construcción, está lleno de ladrillo acá. Y cuando recibió el auto, el bazucazo y todos los disparos de ametralladora, reventó el auto, pero el motor quedó funcionando. Tuvieron que apagar el motor después. El techo y una puerta delantera se desprendieron. El cuerpo del infortunado chofer voló por los aires hasta caer destrozado a pocos metros de allí. Según testigos, la explosión fue impresionante. La deflagración se escuchó hasta 20 cuadras a la redonda. Los custodios de Somoza se retiraron del lugar, lo que permitió al grupo comando acercarse al Mercedes y descargar otra munición completa de ametralladora. La retirada fue rauda a bordo de la camioneta Chevrolet. El escenario tras el atentado fue dantesco. Restos humanos y del Mercedes se confundían esparcidos sobre el pavimento. Las autoridades policiales llegaron pocos minutos después. Así lo hizo el ministro del Interior, Augusto Montanaro, el jefe de investigaciones, Pastor Coronel, y el jefe de la policía, Alcibiades Brites Borges. Poco después llegó la amante de Somoza, Dinora Samson. Bomberos de la policía, tras el retiro de los cadáveres, procedieron a la limpieza total del lugar. El atentado tuvo repercusión internacional, primero por la muerte del exdictador Anastasio Somoza y segundo porque la policía estronista se había visto burlada. Irurzun lo lleva, digamos que desde el lugar del atentado hasta Itanramada, y ahí ya cruza a Clorinda, ¿verdad? Es decir, lo que tenemos que entender es que hay gente que exagera en cuanto a los esquemas de control. Eran fuertes los esquemas de control del estronismo, pero no, eran esquemas invulnerables. Encuentran la camioneta abandonada y dentro de la camioneta abandonada una boleta, ¿sí?, de un taller. Van hasta ese taller, muestran unas imágenes y un joven le reconoce a uno de ellos que sería Irurzun. Ponen en pantalla de televisión unas imágenes buscadas, ¿sí?, y se lo entregan. Así lo cazan, por decirlo así, a Irurzun, que es el único que no consigue salir del país. Después caen los guerrilleros, pero ¿qué pasa en Paraguay después? Social, política, no sé si económicamente también tuvo un impacto. Bueno, para la gente es entender que Stroessner era vulnerable, porque era impensable que ocurra eso. A la sazón era ministro del Interior Montanaro, jefe de policía Alcibiades Brites Borges y jefe de investigaciones Pastor Coronel. Ninguno de los dos, tres fueron removidos, nadie fue removido de su cargo, ni siquiera el comisario jurisdiccional. No hubo consecuencias políticas. Sí, pero sacó el ejército. Stroessner desde 1954, el 15 de agosto que asumió la presidencia de la República, él nunca quitó el ejército a la calle. Y es un tema para un día hablar largo del tema. Yo lo voy a hacer desapasionadamente, técnicamente, objetivamente. Stroessner nunca quitó el ejército a la calle. Y en ese momento, recordemos, no como hoy tenemos 10.000 hombres, teníamos 24.000 hombres, teníamos regimientos completos,
todo el Paraguay tenía unidades, divisiones y regimientos completos. ¿Y todos ellos salieron a las calles? Salieron todos a hacer el rastrillaje más grande de la historia del Paraguay. Este es el Mercedes en una reconstrucción de lo que era en aquel momento. Hablamos de un Mercedes-Benz de la clase S, pero del segmento F del fabricante. Comenzó a fabricarse a mediados de los años 1950 y desde entonces es el sedán de lujo más vendido a nivel mundial por su alta seguridad y la posibilidad de adquirirlo en su versión blindada, aunque esta no era justamente esa. Es decir, Somoza no estaba en un Mercedes del tipo blindado. Estamos en Trejo y Sanabria al 1575. Llegamos a la casa del doctor Joel Filártiga. En esta casa hay un pedazo gigante de la historia del asesinato, del atentado a Anastasio Somoza. ¿Por acá? Sí, pasa, por favor. Bueno, acá lo que se ve es lo que prácticamente queda del auto de Somoza tras el bazocazo que había recibido en los 80. Y prácticamente se hizo una especie de monolito de él, por decirlo de alguna forma. Verlo así, digamos, ¿qué te inspira de toda la historia de Somoza? Y la verdad que es muy fuerte después de haber leído tanto, de haber investigado, he escuchado muchos testimonios y saber el valor histórico que tiene esto para mi país y para el Paraguay, o sea, para mis dos países, ¿verdad? Para Paraguay y para Nicaragua es muy fuerte. Es muy fuerte estar aquí y verlo y poder tocarlo y decir cuánta historia hay en este auto. O sea, no es simplemente un montón de hierros, es algo que ocurrió, que marcó un antes y un después en Paraguay y también un antes y un después en Nicaragua. Yo recuerdo al doctor también Joel Filártiga, fallecido a principios del mes de julio, quien fue uno de nuestros referentes para recordar ese pedazo de historia dentro de lo que fue un hecho criminal ocurrido en nuestro país. Con sus particularidades, por cierto, no solo la línea del tiempo, sino que también quiénes eran los que habían cometido ese atentado contra un hombre fuerte de la dictadura y que estaba muy ligado a Alfredo Stroessner. Pasemos ahora nuevamente a un hecho contemporáneo, un hecho muy reciente y tiene que ver con algo que sacudió sin duda a la ciudadanía. 5 personas asesinadas, prácticamente toda una familia en pleno centro de Asunción. En una tarde cálida, todos los asunceños que estaban aún trabajando, otros ya abandonando la oficina, escuchaban por la radio el reporte del hallazgo de algunos cuerpos en una vivienda prácticamente deshabitada sobre la calle Oliva. De ahí en más, toda una historia comienza a desarmarse y a develarse en un hecho de sangre sin precedentes prácticamente, al menos en los últimos 10 años. Esta es la historia del quíntuple homicidio que tiene como uno de los tantos protagonistas a Bruno Marabel. ¿Qué pasó? Las moscas y un nauseabundo olor que provenían del inquilinato ubicado sobre Oliva y Montevideo en Asunción alertaron a los vecinos. Eran alrededor de las 16:30 horas del lunes 8 de octubre, cuando agentes de la Comisaría Primera Metropolitana llegaron al lugar para verificar. Media hora más tarde, agentes de Criminalística y del Ministerio Público empezaban la excavación que terminaría horas más tarde con un macabro hallazgo. ¿A quién? Un extraño sonido hueco en el piso de la sala llamó la atención de los intervinientes, quienes empezaron a sospechar que algo extraño guardaba. La excavación comenzó y fue justamente ahí donde encontraron el primer cuerpo, el de un hombre que resultó ser Julio Rojas, quien alquilaba la casa. A medida que los investigadores caminaban por la construcción, el olor putrefacto era más insoportable y los llevó hasta el fondo del patio, donde en un baño común había otra fosa. Ahí encontraron 3 cadáveres. Enseguida pudo confirmarse la identidad de una de ellas. Pese a que el cuerpo estaba prácticamente esqueletizado de la mitad para arriba, se podía observar un tatuaje en la panza que hizo a su identificación, Dalma María Rojas Rodas, de 25 años. Rápidamente las especulaciones en torno al caso empezaron
y saltó el nombre de un tal Bruno Cangri, quien según los pobladores del lugar era la pareja de Dalma, con quien aparentemente solía discutir y de quien se separó debido a sus malos tratos. Tanto él como ella practicaban kickboxing y pese a que el joven no era el padre de sus hijos, ambos aparentemente lo querían como tal. Sin embargo, Bruno tenía orden de restricción por violencia doméstica, según los reportes policiales. El nombre del joven 6 años menor que Dalma era Bruno Javier Marabel y en esa misma noche sería detenido. ¿Qué tenés que decir en tu defensa, Bruno? Bruno, ¿qué iba a hacer? ¿Estás arrepentido, Bruno? Bruno. Heridas que hablan. La muerte de Dalma María Rojas Rodas es una incógnita para la ciencia forense, al igual que la de su hijo mayor, Santino Barrios Rojas. El médico forense Pablo Lemir explicó que el grado de descomposición de los cadáveres era tanto que llegaron al punto de esqueletización. En el caso de la criatura, sin embargo, se cree que fue asesinada a puñaladas, pues sus prendas presentaban cortes de arma blanca. La muerte más agónica fue la de Elba Rojas Lescano, madre de Dalma, quien recibió en total 7 puñaladas en el cuello, tórax y espalda. Una de las que recibió en el pecho fue tan profunda que perforó el pulmón derecho. Mientras el tórax se llenaba de sangre, tardó en morir y su diagnóstico fue shock hipovolémico por herida de arma blanca. Julio Rojas del Valle recibió en total 7 estocadas en la zona del tórax, pero es una de ellas las que finalmente le causa la muerte. Esta fue realizada con un arma blanca tipo espadín, cuya cuchilla quedó incrustada en el cuerpo de la víctima. La muerte más terrible fue la que le tocó al más chico de la familia, el pequeño Saulo Pío Nair Rojas, de apenas 4 años. La causa de la muerte fue diagnosticada como asfixia por ahorcamiento. El arma utilizada fue un tirante de un sostén de su abuela. Tras su muerte, le aplicaron 17 puñaladas en la zona del cuello, tórax y espalda. Tenemos la locación exacta de la casa, les decíamos, en Montevideo. Veamos justamente de acuerdo a lo que es el posicionamiento geosatelital de la vivienda. Nos ubicamos en el centro de Asunción, Oliva y Montevideo. Ahí vemos la calle Montevideo y Oliva, donde se puede apreciar lo que es la vista aérea de la casa. Vamos a ingresar a la casa con esta graficación técnica. Ahí vemos la fachada real de esa vivienda y rápidamente ingresamos. Hall, ahí se encuentra en el hall el cuerpo de Julio Rojas, este hombre de 52 años que al parecer fue el último en ser asesinado, se cree que el 2 de octubre. En la pieza de Julio y Elba tenemos esa ubicación y la pieza de los niños que es contigua a la habitación. Esto daría al frente sobre calle Oliva. Luego tenemos la sala y comedor, locación también que está centrada en el medio mismo, podríamos decir, de esta casona, que data más o menos de 1910. Y luego vamos a ver la habitación contigua que tenía un pasillo, donde tenía una cocina y una sala común, es como un estar. Ahí posiblemente se dio la fiesta donde estaban Araceli, Marcelo y otros. Y esta es la pieza de Dalma que tenía esa pintura, ese decorado rojo muy particular y las iniciales de Dalma y Bruno pintados en la pared. Y luego atravesamos el estacionamiento y nos dirigimos al otro baño donde habían sido encontrados también los cuerpos, en este caso ya de la madre de Dalma, de Alba, Dalma y los niños. Pero evidentemente, doctor, que un crimen de esta magnitud sí se le puede atribuir a una conducta psicópata. Sí, claro, un psicópata puede cometer hechos de esta naturaleza, pero también hay otras patologías, por ejemplo, una persona que tiene una psicosis, una persona que está bajo efectos de drogas y también motivos como venganza, por ejemplo. Nos remontamos ahora al año 1993, era un 26 de julio cuando Lourdes Pino, luego de salir de su trabajo para una encomienda que tenía, es asesinada por su propio compañero de trabajo. Él fue preso, luego lo indultaron y hay mucho también de qué hablar en esto que emitimos también en el año 2019.
Eran las primeras horas de la mañana, el lunes 26 de aquel mes, cuando Lourdes Pino González, como de costumbre, abandonó las oficinas de la empresa Waldrin, ubicada en el barrio San Vicente de Asunción, y abordó la Nissan Patrol conducida por el chofer de la firma, Carlos Paiva Gómez. Ese se convirtió en el último momento en que se la vio con vida. Hija de un conocido comisario de la época, con 22 años y una sonrisa que cautivaba a cualquiera, la joven trigueña no pasaba inadvertida, pero sus mejores atributos eran su amabilidad y su responsabilidad, lo que muchas veces algunos confundían con otro tipo de interés. Luego de unas horas, Carlos Paiva regresó a las instalaciones de la fábrica, pero ya sin la joven. El rostro sonriente de Lourdes no tardó en copar las pantallas de televisión, y su nombre resonaba en cada una de las emisoras de radio. Paiva Gómez relató a los agentes de la Comisaría Tercera Metropolitana, que condujo hasta el centro de Asunción, donde abandonó a Lourdes en la esquina de Alberdi y Estrella, en la sede del Banco Real. Sin embargo, nadie la había visto entrar, y su desaparición se convirtió en un misterio. Las primeras pesquisas fueron armando un rompecabezas a contrarreloj, y para no dejar escapar al principal testigo hasta entonces, Carlos Paiva, los investigadores lo demoraron. Las hipótesis sobre un escape de la joven con el dinero fueron descartándose, hasta que 3 días más tarde se confirmó lo peor. El cuerpo de Lourdes fue hallado en un motel, mientras Paiva Gómez intentaba mediante un habeas corpus conseguir su libertad. Una vez más, el chofer quedó detenido y a partir de allí, toda la secuencia de los hechos acaecidos aquel lunes fue develándose. Heridas que hablan. Asfixia mecánica por estrangulamiento fue la causa de muerte determinada para la joven de 22 años, Lourdes Pino González. Su cuerpo fue encontrado en un espacio hueco de la cama del motel, entre la base y la rejilla, donde se mantuvo escondido por 3 días, hasta que empezó a sentirse el olor propio de la putrefacción del mismo. No se ha observado ningún signo de violencia. Además, se ha sacado una buena cantidad de fotografías, ¿verdad? Además, una placa radiográfica por la rapidez del caso no hubiera existido algún metal dentro del cuerpo humano y no se ha observado. Confesó y contó los detalles. Luego de una larga charla con los investigadores, Carlos empezó a hablar. Cerca del mediodía de aquel 29 de julio, un equipo de efectivos policiales, acompañados por el juez, fue dirigido por el detenido hacia el Cerro Lambaré. Allí el hombre mostró dónde había tirado las pertenencias de Lourdes. En la cartera aún había dinero en efectivo, además de los cheques. Con vastas pruebas en su contra, el juez Tadeo Rodríguez convirtió en prisión la detención de Paiva. Pasadas las 16 horas de aquel día, se trasladaron hasta el edificio Universal, ubicado en las calles Palma y 14 de Mayo, donde funcionaba otra de las oficinas de la empresa donde trabajaban Lourdes y Carlos. En el subsuelo de ese sitio fueron encontrados $5.700 que Paiva Gómez escondió. Condena, indulto y muerte. Como todos los años, las puertas del penal de Tacumbú se abrían para dar paso a la libertad el 7 de enero del 2009. A nivel país eran 31 reos, pero en ese recinto eran 6, y en la nómina de los perdonados por el Poder Ejecutivo de aquel año figuraba Carlos Paiva Gómez. Luego de más de 15 años y medio tras las rejas, su expresión no era precisamente la de una persona rebosante de alegría. La mueca de su rostro reflejaba más bien una sensación de profunda tristeza, pues allí afuera le esperaba una nueva vida, lejos de aquellos que dejó atrás en julio del 93, cuando la ambición lo convirtió en un asesino. Gozó de su libertad durante 1 año y 4 meses, hasta que el cargo de conciencia y la soledad le ganaron la pulseada. Un 29 de mayo del 2010, decidió poner fin a sus días, utilizando el mismo método con el que cegó la vida de Lourdes. Se ahorcó. Estamos en un programa bastante particular de Escena del Crimen, donde los programas con más
digamos, apego de la gente, con mayor difusión, los que generaron más impacto, son parte hoy de un resumen de lo que estamos emitiendo al aire. Hicimos ya un repaso por el caso, por ejemplo, del caso de Teresa Lichi, el caso de Somoza. También otro de los hechos que marcó y bastante en el mundo criminal fue el quíntuple homicidio. Y ahora vamos a hablar de este año en particular, 1993, donde un joven que fue traído como criado de una familia termina por asesinarlos a casi todos. Un hecho que conmocionó a mediados de los 90 a todo el país. ¿Qué pasó? Viernes 4 de junio de 1993. Aquella tarde, Alfredo Manuel se quedó solo en la casa de las calles Gaudioso Núñez y Cerro Corá, al 820. El doctor José Rivelli estaba de viaje. Ames ya lo había calculado, lo tenía decidido. Eliminaría uno a uno a los miembros de su familia conforme fueran llegando a la casa. Para materializar la serie de homicidios, se apoderó de las armas de la familia como ya lo había hecho en alguna ocasión. Un revólver calibre 38, caño largo, y otro calibre 22, caño corto. La primera en llegar a la casa fue su hermana Dora Carmen. Venía de la escuela. La encerró con llave en la habitación, encendió el televisor y le dijo que unos hombres muy peligrosos vendrían a la casa y se ocuparían de los Rivelli, por cuya razón debía permanecer oculta y callada. 16:30 horas. María Lourdes Rivelli, la analista de sistemas, maniobraba su vehículo para ingresar a la casa. Alfredo Manuel se le paró frente al portón y lo abrió para dar paso a su vehículo. Cuando estaba por subir las escaleras que conducían a su habitación, Ames desenfundó el revólver calibre 22 que tenía en una cartuchera de cuero oculta bajo la tricota de lana. Según fuentes policiales de la época, el joven la maniató, luego con una tijera le cortó los pantalones y la ultrajó. Después le disparó. Inmediatamente Alfredo Manuel arrastró su cuerpo hacia el fondo de la casa, hasta el taller de costuras. Limpió como pudo la sangre y se dispuso a esperar a su siguiente víctima. 19 horas. La señora Angélica Torres corrió la misma suerte que su hija. Poco después de bajar de su vehículo, Alfredo Manuel le disparó 2 veces. Un impacto recibió a la altura del pecho, lado derecho, y el otro en la frente. También la llevó hasta el taller de costuras. 19:45 horas. En ese macabro desfile de muerte y locura, el último en llegar a la casa fue José Luis Rivelli, el hijo menor, estudiante y empleado bancario, unos 45 minutos después que su madre. Al abrir la puerta principal, recibió 3 disparos, esta vez con el revólver de calibre 38. Sin embargo, estos no lograron acabar con su vida. José Luis intentó correr. Allí recibió otro impacto de bala, en la espalda. El joven cayó malherido frente al portón de la casa. Alfredo Manuel arrastró su cuerpo hasta la cocina. El macabro hallazgo fue descubierto ya en horas de la noche por el psicólogo Raúl Rivelli Torres, cuando llegó a la vivienda y al abrir la puerta se topó con el cadáver de su hermano menor, José Luis. ¿Por qué los mató? El profundo odio del chico hacia la familia que lo había acogido casi 3 años antes del crimen parecía ser lo que motivó al menor a cometer el nefasto asesinato. Una serie de sucesos lo llevaron a alimentar ese rencor, principalmente el trato que le tenían los miembros de la familia, según la declaración del muchacho. Estuviste vos, doctor, asignado a la pericia psiquiátrica de este chico, de Alfredo, en aquel entonces, ¿verdad? Evidentemente, cuando hay un crimen de esta naturaleza, se duda, o por lo menos se investiga las características del estado mental de la persona. Esta clase de trastornos de personalidad, hay como una falla. Una parte de la cuestión tiene que ver con determinantes biológicos y otra parte tiene que ver con las cuestiones contextuales de cómo fue criado, cómo fue educado, las cosas que le pasan durante el crecimiento. Y evidentemente un estado de maltrato, de humillación permanente, ¿verdad? No solamente una cuestión puntual. Tiene que ser sistemático. Claro, puede ir generando un tipo de conducta que se va formando, se va consolidando a lo largo de los años
Y en determinado momento, bueno, aparece un episodio como esto que no es una reacción emocional espontánea, abrupta, es algo que se va gestando. La condena. Luego de varios debates judiciales, el adolescente fue condenado a 25 años de cárcel, pero su pena se redujo a 8, pues en el momento del hecho tenía 14 años y seguía siendo menor cuando se dictó la sentencia. Luego de cumplir su condena por el triple crimen, Ames formó su propia familia. Se casó con la joven Lina Moreno Osorio y tuvo un hijo. Vivía en Campinettá. En la cárcel se convirtió a la religión evangélica y aprendió varios oficios, con los que logró llevar una vida fuera de encierro. Murió en su víspera. Luego de una década de llevar una vida tranquila, una tarde de enero del 2015, Alfredo llegó a su casa y se sentó a la mesa para cenar con Lina. En un momento, una persona llegó a bordo de una motocicleta y al entrar a la casa, sin mediar palabras, disparó a quemarropa contra Liceche Sayas, sin darle tiempo a reaccionar. Era el año 2005, Cecilia Cubas, la hija de un expresidente de la República, era secuestrada por un incipiente grupo armado que luego pasó a llamarse EPP, uno de los crímenes más deleznables que no solo marcó en seguridad al país, sino que también tambaleó en lo político y hasta hoy día sigue dejando secuelas. Este es el caso de Cecilia Cubas, su secuestro y muerte. Era el 21 de septiembre del año 2004. El país vivía uno de los años más difíciles, cargado de ciertas tragedias que tenían muy golpeados al país, y ese día iniciaría otro de los calvarios. El reloj marcaba puntualmente las 18:45, cuando Cecilia Cubas y su madre, Mirta Gusinki, regresaban a su domicilio del barrio Laguna Grande de esa ciudad a bordo de sus respectivos vehículos. En ese interín, cuando faltaba apenas 50 metros para llegar, la señora Mirta decidió adelantarse a la camioneta de Cecilia. Cuando Cecilia alcanzó las calles Coronel Machuca, entre General Garay y General Genes, dos vehículos le cerraron el paso. 9 personas en total viajaban en ambos rodados. De uno de ellos descendieron 2 personas, quienes sin mediar palabras abrieron fuego contra su automóvil. Logrado el objetivo, uno de ellos la obligó a bajar del vehículo, la subieron a uno de los rodados en que ellos se desplazaban. Gusinki, quien había llegado recién a su domicilio, al escuchar el tiroteo regresó hasta la calle Coronel Machuca, donde observó un vehículo rojo que estaba inmovilizado a su derecha y a unos 50 metros la camioneta de su hija. Al percatarse de que la ventanilla de la puerta delantera del lado derecho del acompañante se encontraba con los vidrios rotos, empezó a gritar desesperadamente y entre llantos: «¡Llamen a la policía! ¡Secuestraron a mi hija!». Así, en los días y meses posteriores, se efectuaron las negociaciones con los secuestradores para liberar a Cecilia. Heridas que hablan. En una cripta, bajo tierra y al final de un túnel, yacían sin vida los restos de Cecilia Cubas Gusinki. El informe forense confirmó que la mujer falleció a causa de una asfixia mecánica provocada por la cinta de embalaje con la que le taparon boca, nariz y parte del rostro en el momento de enterrarla viva. Pese al avanzado estado de descomposición del cadáver, el mismo no presentaba indicio de fauna ni flora cadavérica y según los médicos, esto se debió a que la tumba donde fue guardada no tenía circulación de aire, es decir, oxígeno, hecho que a su vez apuró su muerte. La primera identificación del cuerpo se dio por parte de los familiares gracias a un tatuaje que Cecilia tenía en la parte baja lumbar, un tribal tipo mariposa. Luego, por la prótesis dental verificada por el odontólogo forense Juan Carlos Zárate, y por último por el número de serie que tienen las prótesis mamarias, documentada con los datos de la persona que le realizó el implante a Cecilia el 6 de enero del 2003. La fauna cadavérica son los gusanos, que se le conoce comúnmente, que son producto de las moscas. Sí. Las moscas, inmediatamente de producida la muerte, llegan al cuerpo, incluso antes de que nosotros percibamos de que existe una persona muerta. El olor de ellos es mucho más sensible. Y ya depositan huevitos.
Entonces lo lógico es que si ella moría en la superficie, por más de que hubiesen transcurrido algunos minutos entre la muerte y el proceso de meterle dentro del túnel, etcétera, etcétera, que es una cuestión dificultosa. Fue sumamente dificultoso la labor en el túnel, ¿verdad? Entonces se iba a producir ese transcurrir de minutos. Tenía que haber necesariamente fauna cadavérica en el cuerpo, pero no había ni fauna ni flora cadavérica. Quiere decir que ella murió viva ahí debajo. No, claro, esa es la explicación. Pero entonces, si ella murió viva, ¿cómo es que no estaba atada en el lugar del enterramiento? Porque no había ninguna atadura. ¿Y cómo es que no hubo tratar por lo menos de sacarse la cinta? Porque estaba sedada. Y era porque estaba sedada. La condena. Un total de 20 personas están condenadas por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas. Aún muchos se encuentran prófugos y siguen siendo un peligro para la sociedad. Entre agosto y diciembre del 2006 se realizó el primer juicio oral y público relacionado a la causa, en el que Osmar Martínez y Anastasio Mieres recibieron las duras condenas de 25 años de cárcel más 10 de seguridad. Francisca Andino fue condenada a 30 años de prisión, con la medida de seguridad incluida. Roberto Otazú, quien cavó el túnel en el que fue enterrada Cecilia, recibió 25 años y 9 meses de cárcel. El ex policía José Hidalgo, Pedro Chamorro, Manuel Portillo y Sebastián Osorio fueron condenados a 24 años y 9 meses de prisión. En tanto, Aldo Mesa recibió 15 años de castigo. Las mujeres Rosalba Jara y Lidia Zamudio también fueron sentenciadas en esa oportunidad. El año siguiente, en un segundo juicio oral y público, Casildo Acosta fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión. En julio del 2012, tras 5 largos meses de juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia dictó su veredicto y condenó a Carlos Ramón Espínola, Agustín Acosta, Basiliano Cardoso, Simeón Bordón, Aristides Vera, Roque Rodríguez y Gustavo Lescano a 35 años de prisión, 25 de cárcel y 10 de seguridad. Los prófugos. Desde el 2005 están prófugos los supuestos principales autores materiales del plagio, entre ellos Manuel Cristaldo Mieres, Osvaldo Villalba, Magna Mesa y Oscar Benítez. También son buscados por este caso Lorenzo González, Alcides Mereles, Isaac Burgos, Blas Franco y Ángela Costa. En el caso también son requeridos en Paraguay y en el resto del mundo los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Granda y Orley Jurado Palomino, asesores de los secuestradores. En enfrentamientos con policías fallecieron los buscados Severiano Martínez, Nimio Cardoso y Gabriel Zárate Cardoso. Otro que ya falleció es el que en su momento fue el segundo al mando de las FARC, Raúl Reyes, quien recibió los reportes de parte de Granda y Palomino. Y para cerrar este recuento, 1993, una alumna universitaria, ella fue asesinada por su profesor, Raquel Iracagua, su secuestro y crimen. ¿Qué pasó? La noche caía lentamente sobre la ciudad de Lambaré. Era el sábado 26 de enero del 2002. Llevaban algunos días sin verse, por lo que el nuevo encuentro con su profesor y amante, Hugo Tomás Ramírez Sosa, se convertiría en el último de Marta Raquel Iracagua. Él lo tenía todo planeado, pero para la joven, de apenas 24 años, era una más de esas noches que podía acabar en pasión desenfrenada con el hombre que alguna vez había dicho amarla y que ese día se convertiría en su verdugo. Ellos llegaron hasta la vivienda del docente ubicada entre las calles Piribebuicas y Bernardino Caballero, a pocas cuadras del Motel Regios. Tras mantener relaciones íntimas con él cerca de las 22 horas, Marta Raquel quiso darse un relajante baño. Esto sería el preludio de una noche de horror. La mente de la muchacha estaba muy lejos. Con los ojos cerrados, disfrutaba de una sesión de hidromasaje en la lujosa vivienda de Ramírez Sosa. Ella no atinó siquiera a pedir auxilio cuando la primera estocada penetró en su espalda. Esto se repetiría 7 veces más, provocándole la muerte en ese mismo instante, mientras su sangre se confundía entre la tibia agua de aquella bañera. Completamente fuera de sí en ese entonces, Hugo Ramírez Sosa, luego de matarla, pensó que debía deshacerse del cuerpo y con whisky en sus arterias se hizo más fácil la decisión.
cortarla en varias partes y repartirlas en diversos puntos de aquella ciudad y algunos de la vecina Asunción. Usó varias bolsas negras en donde cargó el cadáver cercenado de Raquel, lo subió a un vehículo e inició su recorrido en plena madrugada, ya del 27 de enero de aquel año. Los hallazgos empezarían pocas horas más tarde, dejando conmocionada a la capital y luego al país entero. Antes de salir de su casa limpió toda la escena del escalofriante homicidio, intentando esconder lo que había sucedido. Tomó su celular y llamó a su novia, Norma Carolina Osorio Cabral. Dijo que la extrañaba y que iría a buscarla, y así lo hizo. Posteriormente, fue detenido en compañía de Norma. Pese a negar ser el artífice del macabro asesinato, las evidencias en su contra fueron contundentes. ¿Cómo se explica como decía hace rato, un comportamiento de 0 a 100? El trastorno psicopático es un trastorno que puede desencadenarse en cualquier momento. Cualquier situación tormentosa puede crearse en una situación límite de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque ellos no manejan la frustración. No manejan los límites que le pueden dar las personas. Hay que entender algo de que este tipo de personas no tienen sentimientos, ellos no tienen el mismo campo vibratorio emocional que nosotros. Es como enseñar a un daltónico los colores. Ellos lo que sienten es posesión sobre otras personas, no sentimientos. La condena. La imputación contra Hugo Tomás Ramírez fue formulada sin demora por la fiscal Teresa Ruiz Díaz. Ella elevó el caso a juicio en diciembre del 2002. El 10 de aquel mes fue condenado a 21 años de prisión por haber asesinado y descuartizado a Marta Raquel. Los investigadores concluyeron que se trató de un homicidio premeditado, pues el docente tomó la precaución de pedir prestado el automóvil a su sobrino para trasladar el cuerpo y de hacer algunas diligencias previas y posteriores al hecho. Esto con el fin de elaborar una coartada. Después de 1 año y medio de su ingreso al penal de Tacumbú, Hugo Tomás Ramírez, máster en economía, se integró al programa del Pabellón Evangélico Libertad a mediados del 2003. Al año siguiente, quedó a cargo de la administración y producción de jugo de soja y sus derivados. En el 2008, fue nombrado administrador del programa de reintegración social de la Capellanía Evangélica. La vida en prisión la aprovechó para proseguir con sus estudios y a punto de recibirse de abogado, con un promedio de 5 absoluto, abandonó el encierro. Además hizo varios cursos de especialización, incluso se graduó como especialista en matemáticas. En una entrevista en marzo de 2009, Ramírez dijo que la dedicación era la forma que encontró para demostrar que las personas recluidas pueden cambiar para bien. Si bien debía compurgar su pena en el año 2023, en enero de 2016 cumplió las 2/3 partes de su condena y fue beneficiado con la libertad condicional. Luego de 2 intentos fallidos por conseguirla, finalmente la tercera fue la vencida y el 28 de diciembre de aquel año abandonó la cárcel. Durante su estadía en prisión volvió a casarse y trajo al mundo un hijo que al momento de su salida tenía 2 años y actualmente tendría 5. Muy bien, llegamos al final. Espero que haya sido del agrado para todos los seguidores de Escena del Crimen este recuento que hicimos con la finalidad, como les decía al principio, no de escarbar en el morbo, sino que a lo que apuntamos desde el principio, desde aquel agosto del 2017, donde decíamos que este era un programa enfocado en lo técnico criminal, buscar siempre explicaciones para ciertos comportamientos humanos que lleva a desenlaces como algunos de estos casos simplemente referenciales, porque ya llevamos muchísimos, que por cierto uno puede acceder a la comunidad de Unicanal en YouTube para ver más de lo que se produjo
desde este humilde espacio que es siempre apuntando a aquellas personas que gustan de este género, de este estilo. Y recordarles esto que repito siempre, esto va en memoria de aquellas personas que perdieron la vida a manos de estos inescrupulosos, de comportamientos sin explicación, de personas sociópatas o algunos que, bueno, tienen esa, digamos, incorporado en sí, en el ADN, cosas que muchas veces desde el punto de vista médico simplemente se puede explicar y no desde el campo humano. Nos reencontramos la próxima semana, siempre con el compromiso de acercarles los detalles sobre hechos criminales en el país. En esta tercera ya temporada que iniciaremos de Escena del Crimen, esperando que siempre nos puedan acompañar en los diferentes horarios de emisión de Escena del Crimen. Recordando que los días de repetición van los domingos a las 4 de la tarde. Muchas gracias por la deferencia, gracias a la familia Óptica Carrón, siempre por acompañarnos con los diferentes marcos que voy luciendo en el transcurso de la semana, en el transcurso de los programas. Están ellos en Cerro Corá y Tacuary. Gracias por el acompañamiento de más de 2 años aquí en Unicanal. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias a todo el equipo, a todos detrás de cámara, en control, en producción, en edición. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana.